gobierno confía que va a ser un 10, la inflación del IPC. Están seguros que va a ser un 10. Falta esperar hasta el viernes a las 4 de la tarde. María Castiglioni, economista y docente de la UCA. Hola María, Rodolfo te saluda aquí con todo el equipo de Cadena 3. Hola, ¿qué tal Rodolfo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Comentábamos recién, María, que en este 13,2, si bien es más bajo que el 14,1 de la semana del mes pasado, nos sorprendía el 11 de alimentos. ¿A vos? Mira, nosotros en CIT, en la consultora, relevamos los precios y sobre todo medimos el Gran Buenos Aires, que incluye la Ciudad de Buenos Aires y obviamente el conurbano. Y a nosotros nos dio 12,7 el IPC en el mes de marzo y 10,8 alimentos, o sea que prácticamente lo mismo que a la ciudad, que le dio 11. Dentro de esta apertura tenés bastante disparidad, ¿no? Uh-huh. Entre algunos rubros, sobre todo las verduras que subieron fuerte, sobre todo por todas las lluvias que hubieron. Estos son productos que tienen mucha volatilidad estacional, de hecho ahora están bajando, estamos relevando bajas en esta semana. Hubieron problemas de oferta con tanta lluvia, que hay pérdida de cosecha de la lechuga, por decirte, que es uno de los productos que subió más. Y los lácteos, que al principio del mes de marzo habían subido y después tuvimos un freno muy, muy marcado. Así que es coincidente con lo que nosotros veníamos viendo. Y dentro de esta apertura, obviamente lo que tuviste más fuerte es la educación, que es estacionalmente en el mes de marzo muy fuerte y donde obviamente el aumento de los colegios fue lo más relevante, pero también los útiles, etcétera, y que también nos dio algo muy parecido, ¿no? Casi 40%, y todo lo que tiene que ver con en vivienda, que aumentó 17,9%, ahí fue muy incidente, y que esto es más fuerte en capital, en la Ciudad de Buenos Aires, que en el interior, y incluso en el conurbano, el tema de las expensas por el aumento de los encargados, que había sido una paritaria bastante fuerte, y también el impacto de la luz, ¿no? Que tuvo incremento a mitades de febrero, pero que obviamente estadísticamente en marzo también te pega, ¿no? Porque fue a mitad de mes. Así que una consulta, María, sobre tu relevamiento, que es el que sabés y da fe desde adentro de cómo se realiza. ¿Toma la forma en la que compramos? Porque lo que yo empiezo a entender, por ejemplo, con el crecimiento de las segundas marcas, que las pymes te dicen que ya son la primera opción, la búsqueda absoluta de ofertas, los productos a punto de vencer, que ya están, antes eran en un rincón de una góndola, de un solo súper, el express del barrio, y ahora los tenés en todas las góndolas, en las grandes cadenas, que la forma en la que comprar no lo puede, la que compramos en estos días, no lo puede reflejar el IPC. ¿O me equivoco? Bueno, no, parcialmente se puede captar, no del todo, porque en realidad nosotros igualmente no podemos reemplazar a lo que es el INDEC, ni siquiera los organismos locales, ¿no? Que también tienen un relevamiento grande, pero no es la magnitud de lo que tiene el INDEC, que es el organismo nacional, por la cantidad de empleados que relevan incluso in situ, más la cantidad, ¿no? La estructura. Por algo es el dato oficial, que por suerte lo recuperamos como país en el año 2016, y eso se sostuvo, porque es fundamental, porque si no tenemos el termómetro está roto, sí, claro, y no podemos tomar decisiones, ¿no? Esto es un tema muy importante, pero obviamente nosotros lo seguimos viendo porque nos importa qué pasa semana a semana por lo que es la aceleración de la inflación. Lo capturas parcialmente, pero en el largo plazo lo vas a terminar viendo. ¿Por qué? Porque así como vos decís, y es cierto, se están comprando más segundas marcas, eso obviamente esos precios los podemos capturar. Lo que a veces no podés capturar es el cambio de peso que tiene cada uno por adentro, no tenemos la ponderación interna, claro, de eso, ¿no? Por eso yo te digo, vos sí, vas que todos aparecen los nuevas días, marcas. Por todos ejemplo, empezaron a aparecer algunos importados, algunas cosas importadas, este fin de semana ya se vieron. Y en por relación, ejemplo, atunes importados. Y en relación al precio local, ¿es más barato el importado? Sí. Bueno, lo que vimos, sí, antes se importaba solo alimentos premium, ¿no? Los fideos de Italia, como cosas muy, justamente cool, muy, sí, muy caras y especiales, y bueno, y ahora estamos viendo más productos importados. No es una cosa gigantesca, pero se están viendo y que ayudan, porque obviamente te ponen un piso más bajo, entonces si querés seguir vendiendo, tenés dos opciones, o no lo... El tema, por ejemplo, gaseosas, que era uno de los rubros que había aumentado muchísimo, las primeras marcas,
y no vendieron y se empezaron a encontrar unas mega ofertas. Ahora se encontró de la segunda, no la líder número 1, pero sí en los últimos días, como vos planteabas. Eso lo podemos capturar, salvo cuando el segundo es al 80%. Hay algunas ofertas, si la oferta es 30% de descuento, se puede ver, pero obviamente no es digamos, siempre hay un margen de error, no sé si claro. es llamarlo error, de no poder capturarlo. Ahora, en el largo plazo eso va a terminar ocurriendo porque si aparecen segundas marcas, si aparecen productos importados y aparecen muchas ofertas, el que tiene el precio más alto finalmente no vende y tiene que decidir si cree que el escenario económico se va a mantener, que esto quiere decir que esperan que no haya una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial, que los financieros se mantengan estables, o sea, que haya un panorama de dónde agarrarse, una brújula, y si no vende van a decir, bueno, ¿qué hago? Si yo me quedo así no vendo muy poco y no me sirve, entonces puedo elegir bajar los precios. De hecho, nosotros estábamos mirando estos datos, cerrada la primera semana de enero tuvimos en nuestro indicador por primera vez baja de todo el rubro junto de alimentos y bebidas no alcohólicas. Primera semana de baja de 0,5% de abril. De abril. Una baja de 0,5% en el total, ¿no? Que esto incluye verduras, frutas, leche, pan, todo, ¿no? Bebidas. Tuvimos una baja que es la primera vez que lo vemos. Esto es obviamente María, algo que sin duda es positivo, ¿no? Te hago una consulta. Ustedes pero sobre metodología, digo, cuando vos vas a relevar el rubro alimentos, nosotros hacemos una canastita nuestra, muy chiquita nuestra, vamos todas las semanas, los martes, a un comercio a comprar los mismos alimentos de la misma marca, ¿sí? Solamente como referencia para saber cómo están. Es una gran picada con merienda, le decimos. Pregunta que te hago a vos. ¿Vos vas a buscar el mismo objeto y la misma marca? ¿O nosotros hay bajamos, una ponderación de 3 o 4 productos? No, te cuento, nosotros lo hacemos con la tecnología y nos basamos en las ponderaciones que tiene el propio INDEC de cada uno de los rubros y subrubros, lo hacemos como súper detallado, así que hay infinidad de precios. No o sea, te da un promedio, el jamón cocido es un promedio. Dentro de un montón de marcas. Okay. Sí. Okay. Pará, te agrego, estoy mirándolo, mientras hablamos estoy abriendo el Excel porque es más aún. Alimentos para consumir en el hogar nos dio menos 0,8 la primera semana de abril, no menos 0,5, menos 0,8. O sea que vos decís que en algún momento eso va a estar en el índice, este cambio de formas, y que terminás obligando al supermercadista o al fabricante a o lo bajo o lo pierdo y lo doy por pérdida. Sí, es una decisión. La realidad es que es una decisión y creo también, y en eso coincido con lo que plantea el ministro de Economía, que es un poco la realidad. Cuando uno tiene que tomar decisiones de precios, pone muchas cosas en la ecuación, ¿no? Obviamente mira los costos, pero no los costos pasados, mira el futuro. Si yo tengo que poner un precio, después lo que facturé lo tengo que usar para comprar insumos, para pagar sueldos, para comprar insumos importados. Y entonces la pregunta es, está bien, ahora sacaron las trabas para importar, hay un nuevo cronograma de pagos, ¿se va a mantener eso? ¿Se va a mantener la libertad o van a poner de vuelta precios cuidados y me van a poner algunos productos por abajo de los costos? Voy a tener, ¿a qué costo voy a poder comprar los insumos? ¿Qué va a pasar con el dólar? Todos signos de pregunta que en un contexto de tanta incertidumbre era lógico que por ahí dijeran, bueno, como el escenario anterior, ¿no? Una economía con cepo cerrada, con trabas para importar. Cazamos en el zoológico y trato de cobrar lo más que puedo porque mañana vienen con un programa de precios cuidados y me bajan los precios y pierdo. Entonces, bueno, o no puedo comprar, no tengo insumos, no sé cuándo los voy a poder pagar, a qué precio, y bueno, cobro lo máximo que puedo. Es un poco la lógica que había en una economía cerrada intervenida, ¿no? La lógica de un país que empieza a tener otra forma de manejar la política económica es otra, pero vos tenías que creer que eso iba a dar resultado, que no iba a volar el tipo de cambio, que, digamos, la verdad es que estábamos en una situación sumamente delicada, sobre todo cuando uno miraba donde se canalizan todos los desequilibrios que es el balance del Banco Central, ¿no? Una cantidad enorme de pesos, más de lo que la gente quería, que es lo que explica la inflación, muchos pesos retenidos como en el Banco Central, devengando intereses, que son los pases pasivos, y reservas negativas. O sea, un Banco Central que era muy complicado. Con cepo y todo, el año pasado se perdieron 20.000 millones de dólares de reservas, ¿no? O sea, quedamos en 11.000 negativos. Había una deuda acumulada con importadores, o sea, muchos problemas que vos decías, bueno, si toco algo, capaz que esto
puede explotar. ¿Explotar qué significa? Poder caer en una hiperinflación, que el tipo de cambio empieza a subir porque es un precio más de la economía, pero muy importante, empieza a subir sin freno. La verdad es que era muy difícil pronosticar y la realidad es que la clave acá fue la credibilidad basada no solo en que ganó las elecciones diciendo un poco la mirada económica que tenía, sino también que dijo que iba a haber equilibrio fiscal y lo cumplió, porque ese era el otro gran signo de pregunta. ¿Va a poder el gobierno gastar solo lo que le ingresa? Ese era el gran signo de pregunta, porque podía ser una meta, pero no. Y mientras tanto, si tenía déficit, lo tenía que financiar con emisión monetaria, ¿se entiende? ¿No? Sí, Entonces, sí. eso implicaba más inflación, que es un poco digamos, el problema y la angustia de mucha gente que hoy está muy complicada para pagar todos estos aumentos y estos sinceramientos, que muchos tienen que ver con lo fiscal, porque si yo no aumento la tarifa de gas o de luz y empezamos a cubrir más de lo que realmente cuesta, la diferencia la pone el gobierno, la pone el Estado, y si no tiene ingresos lo va a financiar con emisión como ocurrió en los últimos años. Entonces, lo que en teoría me regalan por un lado, que es la energía barata, me lo sacan por otro con la inflación, y para colmo, las empresas no invierten, tenemos más cortes como pasó este verano, que hubo menos que el año pasado, pero más corte de luz, peores servicios, en invierno las empresas se quedan sin gas para operar, no podemos exportar, tenemos que importar energía y eso cuesta dólares, es decir, montón de problemas que hemos tenido, pero obviamente pagarlo es complicado, asumir todos esos costos juntos es complicado y la gente está preocupada y es el gran problema de lo que se llama la restricción. Los economistas trabajamos como punto de partida, existimos los economistas porque hay infinitos objetivos y pocos recursos. Tenemos que aprender a administrar eso y trabajar con las restricciones. Cuando uno quiere saltearse esa restricción, por algún lado la economía termina desagotando esos problemas. Y aunque pongamos tapas en una olla a presión, salta por otro lado la brecha cambiaria, la recesión, la caída de los salarios, una inflación altísima a pesar de todos los controles. Bueno, hoy estamos tratando de administrar todo eso y resolverlo, ¿no? Llegar a la otra orilla, decíamos recién, y nos reíamos mirábamos para arriba y no aparece la paloma con el pedazo de oliva, ¿no? De olivo en su boca. ¿Cuánto está esa orilla? No estamos tan lejos. A ver, okay. Para que la gente esté muy bien, para que sus ingresos realmente, ¿cuál es la clave acá? Que los salarios le vayan ganando a la inflación, que las jubilaciones le vayan ganando a la inflación y que la gente le alcance, o sea, bajar la pobreza, que es una combinación de todas estas cosas que decíamos recién. Todavía creo que estamos lejos de eso porque estamos con un nivel de pobreza altísimo, seguramente estos meses van a ser, el propio presidente lo plantea, ¿no? Arriba del 50%, pero acá la clave es, por un lado, bajar la inflación, porque si no, toda la demás carrera, siempre los salarios, cuando hay mucha inflación, toda la historia económica argentina y mundial pasa eso, ¿no? Cuando se acelera la inflación, todas las demás variables van atrás. Entonces, la primera es esta, y creo que en ese sentido se están tomando el toro por las astas. Va a ser difícil, pero nosotros creemos que ya en mayo va a haber un dígito de inflación ya más consolidada, porque este mes, abril, tenemos la suba de gas que es muy fuerte, que pega entera en este mes. Y ya te diría que van quedando menos, y también el agua, ¿no? Y van quedando menos aumentos así muy brutales como estos que estaban muy atrasados, y ya empezás a tener una dinámica de precios mucho más acotada, todavía con inflaciones que son altas, ¿no? Pero nosotros para mayo ya estamos esperando una baja mucho más marcada de la inflación. Si esto empieza a ocurrir, y en el camino algunos sectores están teniendo reapertura de paritarias, y bueno, eso va a ayudar. Lo que pasa es que es muy desparejo. ¿De qué va a depender que se puedan pagar mejores salarios? Y de que esos sectores empiecen a poder producir, a reactivar. Claro. Y ahí te diría, el campo lidera, algunos sectores de la energía lideran, de hecho la minería, la energía, todos estos rubros son los que andan mejor, y obviamente el resto va a tardar un poco más. Los jubilados, después del desastre que han tenido, sobre todo los que no tienen la mínima, que cobraban bono, todo el resto tuvieron una caída de casi 40% en 4 años del poder de compra de sus jubilaciones, ¿no? Esto cuando uno mira con la nueva fórmula esta que impuso Alberto Fernández, que fue la verdad desastrosa, y la caída aplicando esa misma fórmula en estos meses, bueno, ya mayo un aumento de 27,2, que era por la movilidad esta vieja, pero ya a partir de abril tienen 27,4 y de ahí en más con la inflación de 2 meses atrás, con lo cual de a poquito, en un proceso de baja de la inflación, van a ir recuperando por lo menos poder de compra. O sea, a partir de marzo no solo no caen, sino que empiezan a recuperar.
Obviamente la jubilación está muy baja y siguen siendo un problema, ¿no? Que hay que debatir en algo más profundo, pero bueno, se empieza a dar un poco más de oxígeno después de muchísimas dolor, ¿no? Y que para algunos sectores tal vez dure más, ¿no? Que ese es el gran desafío que tenemos por delante en estos próximos meses, ¿no? María Castiglioni, economista, docente de la UCA. Un placer, María, de verdad. Muchas gracias. No, de nada. Abrazo igualmente. Grande.